gusto oramos. Amén. Es muy triste, hermanos, ver cómo esta generación primera que está a punto de entrar en la tierra prometida, o que ya están dentro prácticamente, ya tienen un problema de idolatría. Una de las cosas que Dios le dijo continuamente al pueblo a través de Moisés es que iban a exterminar todo vestigio de idolatría ahí en Canaán. El Señor no quería, hermanos, que se quedaran estatuas de San Judas, de la Virgen María, imágenes del Papa. No quería que se quedaran a eso. O sea, sí me entienden más. Esto, pero hace más de 3,000 años. Es lo mismo, pero hace 3,000 años. Obviamente eran otras figuras. No quería que se quedara absolutamente nada de esto. Porque Dios le dijo, esto va a ser un tropiezo, va a ser un tropezadero para tu familia, para las próximas generaciones. Oh, hermanos, nosotros somos responsables de allanar el camino de la vida espiritual hacia nuestros hijos. Hay que allanarlo, hermano, de malos testimonios, de malos objetos, de malas amistades, de malos programas. Hay que allanar el camino hacia la vida espiritual. Que no haya estorbos, si los que hay, que no sean de nosotros, hermano. Que sean estorbos de los cuales nosotros quizás no tenemos ningún tipo de control. Pero la idolatría, hermano, siempre va a ser algo de lo cual nosotros tengamos responsabilidad en nuestras casas. Usted y yo no tenemos responsabilidad de la idolatría en los templos católicos, hermano. No tenemos responsabilidad de idolatría en la casa de su suegra o de su tío, de su primo. Son otros hogares. Pero en nuestra casa, hermanos, nosotros somos los gobernantes. Nosotros somos los organizadores, los administradores, hermano. Ahí en nuestras casas tienen que verse textos de la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que Dios nos habla a través de la Biblia, hermano. Allí en nuestra casa santificamos nuestro hogar, ¿sabe cómo? Orando en familia, cantando. Qué bueno, qué bonito es un devocional donde se ora. Pero qué bonito es todavía más un devocional donde se ora y se lee la Biblia. Pero qué bonito todavía es más un devocional donde se ora, se lee la Biblia y se canta. Ese es un devocional completo. Ese es el devocional ideal. No estoy diciendo que lo demás no sirva, pero ese es el devocional ideal. Nosotros santificamos nuestras casas, hermano. Bendecimos a nuestros hijos. Suplicamos el favor de nuestro Dios a través de devocionales. Y de eso nosotros somos responsables, hermano. Hay otros lugares donde nosotros no tenemos el control, el dominio de esos lugares públicos, de esas casas privadas, pero sí en nuestra casa. Es triste que Josué, hermanos, este líder que entra con el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, ya les está hablando al pueblo de paganismo, de idolatría. Dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces comenzaban a comulgar con los dioses paganos. Comenzaban a, de alguna manera, ser tentados a pedirles algo, a guardarlos, a conservarlos, a pensar que tenían algún tipo de poder. Y esto, desde luego, hermanos, que es algo que Dios abomina. Les dice Josué, quiten los dioses. Ahora, esto está muy claro, hermano. Usted sabe que hay mandatos en nuestras vidas que Dios nos da, obviamente pues a través de una predicación, a través de una circunstancia, a través de algún consejo, alguna confrontación, etcétera. Son mandatos muy claros, hermano, donde la frase es no es una frase rimbombante, no es una frase con letras sumamente escogidas, sino que es una frase sencilla. Hay cosas que tenemos que hacer, hermano. Aquí Josué les dice claramente, quiten los dioses. Quiten los dioses. Desháganse de ellos. Elimínenlos. Nada que Dios no les haya dicho, hermano, primeramente. Nada que sea un capricho de parte de Josué.
Josué, como un buen siervo de Dios, solamente está repitiendo y transmitiendo las instrucciones que Dios le ha dado a este pueblo desde Moisés. Un buen siervo de Dios es lo que hace, hermano. Uno como siervo de Dios no anda inventando el hilo negro, hermano. No anda compartiendo lo que soñó, la visión que tuvo. No anda compartiendo intuiciones. Hermano, nosotros como pastores, como siervos de Dios, hermano, abrimos la Biblia y explicamos la palabra de Dios. Porque así es como va a ser bendecida su familia, hermano. Así es como va a ser edificada la iglesia. Con palabra de Dios. ¡Qué bendición, hermano! No tenemos costumbres de hombres lo que seguimos. No tenemos sueños lo que seguimos, sino que tenemos firme y eterna palabra de Dios. Por eso la Biblia, hermano, dice: agradó Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Dios salva a las almas y a los seres humanos a través de la predicación del evangelio. Entonces, hermano, aquí está Josué y les está transmitiendo lo que ellos ya saben. Quiten de entre vosotros los dioses. Ahora, yo quiero que por algunos segundos nos centremos en la respuesta que da el pueblo. Es muy interesante la respuesta que da el pueblo. Nosotros tenemos que interpretar, hermano, más, fíjese, lo que no se dice que lo que sí se dice. Hay personas, hermano, que creen que interpretan cuando en realidad no están interpretando. Hay personas engañadores que se salen con la suya, no por lo que no dijeron, sino por lo que expresaron, porque dijeron muchas cosas y la persona que está escuchando no tiene ese discernimiento para tratar de concentrarse en la única respuesta correcta que debería de decir aquella persona. No sé si me estoy explicando, pero lo que el pueblo va a hacer aquí es que va a decir muchas cosas, pero la única cosa importante que tiene que decir no la va a decir. Tengan cuidado con aquellas personas, hermano, que hablan demasiado. Cuando una persona, hermano, habla demasiado, seguramente está escondiendo algo. Sobre todo cuando tú le has hecho una pregunta específica. Hay preguntas específicas, la mayoría de las preguntas específicas, hermano, tienen una respuesta práctica. Cuando uno le pregunta a sus hijos, ¿barriste aquí? ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Sí, no. Bueno, lo que pasa que esta tarde cuando salí de la escuela, el camión tardó bastante y cuando llegué al fin, llegué sumamente cansado y entonces fui a tomar agua y luego me acordé que no barrió. Entonces, preguntas sencillas demandan una respuesta práctica. Sí, no. Entonces, ¿qué le dice Josué a Israel? Quiten los dioses. Quiten los dioses. Miren lo que responde el pueblo. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos y por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Un montón de volumen, pero nunca dijeron, sí, vamos a quitar los dioses. No dijeron esto, hermano. ¿Sabe qué era lo que quería Josué? Lo que Josué quería es que dijeran, sí, vamos a quitar los dioses. Y en ese momento, hermano, que hubieran ido a sus tiendas, cada uno de ellos, los padres principalmente, tomando la iniciativa, sacando las estatuillas, sacando las imágenes, los escapularios, sacando las tarjetitas de la Virgen María,
sacando todas esas cosas, haciendo un montón en medio y prendiéndole fuego. Eso era la única respuesta correcta. No se necesitaba volumen, no se necesitaba explicación, no se necesitaba hablar de las bendiciones del pasado, que es todo lo que hacen en las respuestas que dan en los versículos 16 al 18. Ahora, hermanos, si usted me pregunta por la calidad de las declaraciones, si usted me pregunta por el sustento doctrinal de las declaraciones, yo quiero decirle que son declaraciones piadosas, correctas, bíblicas, justas, que requieren un conocimiento, hermano. Ojo, yo no estoy diciendo que las declaraciones están mal. Lo único que estoy diciendo es que no dijeron lo que tenían que decir. No contestaron lo que tenían que contestar. No hicieron lo que tenían que hacer. ¿Sabe cómo le llamo esto, hermano? Puro convencimiento intelectual. ¿De qué? ¿De la doctrina? ¿De qué? ¿De la enseñanza? Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos recordaban cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, hermano, pero ellos solamente tienen puro convencimiento mental, intelectual. No es un arrepentimiento en el corazón. Un arrepentimiento, hermano, en el corazón hace que la persona actúe. Hace que la persona tenga celo por la persona de Dios y hace que todo estorbo que obstaculiza tu relación con Dios, todo aquello que tiene que ver con paganismo, con idolatría, sea eliminado. Eso es lo que te lleva a hacer el arrepentimiento. En algún momento dicen, sí, quitaremos los dioses ajenos ahora mismo. No, no dicen eso. El arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento no es volumen. El arrepentimiento no es un montón de declaraciones. El arrepentimiento, hermano, a veces no dice nada, nada más actúa. El arrepentimiento, hermano, no es declaración, pero son hechos. Son decisiones que se trasladan a la práctica de quitar esto o de poner aquello, de pedir perdón, de dejar un pecado, de abandonar un lugar o una amistad, de dejar de ponerte cierta ropa indecorosa. El arrepentimiento tiene que ver con hechos, hermano. Hay gente, hermano, que puede ser muy callada, muy discreta, no dice nada. Pero hermano, vemos que Dios está trabajando grandemente en su vida. Dios está trabajando en su vida. Ahora, hermanos, por supuesto que la instrucción y la enseñanza como padres es algo que nosotros tenemos que dar, pero no se nos olvide una cosa, hermano, tiene que haber una congruencia entre lo que uno enseña y lo que uno hace. El arrepentimiento convence a los demás con hechos, no con declaraciones piadosas. Usted sabe, hermano, que esta es la segunda generación de la que sale de Egipto. La que entra a la tierra prometida, es la segunda generación. Los padres, usted sabe, quedaron postrados en el desierto. Moisés sacó esa generación, pero Josué metió a los hijos de esa generación a la tierra prometida. Pero usted sabe, hermano, que hay algo muy triste que se registra en la palabra de Dios cuando esta generación envejece y comienza a terminarse y siguen los hijos de estas personas con las que está hablando Josué y les está diciendo quiten los dioses ajenos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Allá en Jueces 2:10, pasaje, hermanos, que seguramente usted va a recordar, si no es que ya recordó. Jueces 2:10.
Y toda aquella generación, ¿cuál? La que Josué le está diciendo aquí, quiten los dioses ajenos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está, hermanos. No allanaron el camino para que sus hijos tuvieran una relación fuerte y poderosa con el Dios vivo y verdadero. Ellos permitieron con sus dioses paganos y falsos, hermano, tropiezo para la vida espiritual de sus hijos. Oh, hermano, qué triste es que muchas veces los principales estorbos para la vida espiritual de nuestros hijos somos nosotros como padres, hermano. Nuestros pleitos, nuestra carnalidad, nuestras negligencias, nuestra pereza espiritual, nuestras palabras, nuestras reacciones. Con eso es suficiente, hermano, para ponerle un montón de obstáculos al crecimiento espiritual de nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Muchas veces con esas cosas le estamos provocando la ira a nuestros hijos. Se levantó una generación que no conocía a Dios, conocía hasta Astarot, conocía a Moloch, conocía a Milcom, pero no conocía a Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero. El Dios que los había redimido con brazo poderoso en Egipto, no lo conocían, hermano. No se levantaban por las mañanas con un cántico, con una adoración, con un deseo de darle gracias a Dios por esa noche de descanso que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque sus padres, hermano, tenían dioses paganos. Así es que cuando ellos crecieron, cuando ellos se desarrollaron y se casaron, hermano, y tuvieron hijos, entonces hicieron lo mismo, transmitieron el error. Esa generación no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho. ¿Sabe a qué se refiere la Biblia cuando dice que esta tercera generación no conocía la obra que Dios había hecho? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a que estos padres con los que está hablando Josué, que les ha dicho, quiten los dioses ajenos, no les dijeron continuamente a sus hijos, hijo, Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Hijo, Dios nos quitó las cadenas de esclavitud. Hijo, Dios mandó plagas de piojos, de tinieblas, un montón de cosas. Dios nos abrió el mar rojo para que pasáramos por ese lugar. No hicieron esto, hermano. No conocían la obra que Dios había hecho. Ahora, usted está mirando que ahí en el capítulo 24, en versículos 16 al 18, si nosotros calificamos doctrinalmente hablando o el conocimiento de estas personas, hermano, sacan un 100. Si calificamos la teoría, si calificamos los conceptos piadosos, hermano, les ponemos un 100. Les ponemos un 100. Son piadosos, son declaraciones interesantes, hermano, pero ¿sabe una cosa? Es puro convencimiento intelectual. Convencimiento no del corazón, convencimiento de la mente. Usted sabe cuánta gente se convence de mentalmente de la existencia de Dios. Cuánta gente se convence intelectualmente de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente, hermano, intelectualmente, mentalmente, en relación al conocimiento, dicen, sí, Cristo existió, sí, pero creen en la existencia de Cristo exactamente igual que creen en la existencia de Benito Juárez, hermano? Así. ¿Cuánta gente, hermano, intelectualmente dice, sí, Cristo es el Salvador, pero usted sabe que no pueden decir, Cristo es mi Salvador? ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia en que tú estés convencido intelectualmente de algo de Dios y que tú estés arrepentido en tu corazón después de conocer algo de Dios. Hay una gran diferencia, hermano.
Tu conducta lo va a decir, tus acciones lo van a ejemplificar, tus hechos lo van a verificar, hermano, porque cuando Dios obra en tu corazón y tú lo permites y tienes fe y pasa todo ese conocimiento intelectual, baja 30 centímetros al corazón, entonces, hermano, tu respuesta y tu reacción pertenecen a frutos dignos de arrepentimiento. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Usted sabe, hermano, que creyentes, no pensemos que esto nada más le ocurre a gente inconversa, hermano. Usted sabe que el pueblo cristiano está lleno de personas convencidas intelectualmente de las cosas de Dios. ¿Por qué no vemos cambio, hermano? ¿Por qué no vemos transformación? ¿Por qué no vemos crecimiento? ¿Por qué no vemos madurez? ¿Sabe por qué? Porque hay puro convencimiento intelectual. Oye, le preguntas por una cita y te la dice de memoria. Le preguntas por una doctrina y te la explica. Jugamos, como digo en la Chilindrina, jugamos, hermano, a los esgrimas y pum, el primero que los encuentra. Pero, hermano, no hay crecimiento espiritual. Dios no está obrando en su vida. Sigue con el mismo carácter. Sigue con la misma, tropezando con la misma piedra. Sigue cayendo en las mismas tentaciones. Sigue en la misma mundanalidad. ¿Qué está pasando? No hay arrepentimiento de corazón. Hay puro convencimiento intelectual en el pueblo cristiano, hermano. En el pueblo cristiano. Tú no le puedes decir a aquella persona sin que te responda correctamente quién fue el padre de Abraham, cómo se llamó la esposa de Moisés, en qué capítulos de Romanos se nos habla acerca de la seguridad de la salvación, porque todo eso lo sabe, hermano. Todo eso lo sabe, pero no está impactando ni transformando la vida de esa persona. Porque todo es puro convencimiento intelectual. Todo llega al intelecto, a la mente, al razonamiento y ahí se queda. Ahí se queda. Hermanos, usted sabe que personas así son fieles por compromiso con los hombres más que por compromiso o convicción a Dios. Son fieles a los hombres, son fieles a los movimientos, son fieles a las corrientes. Hay personas, hermano, que para ellos es muy fácil decir, bueno, tenemos tal pastor, cree tal cosa, lo ponemos en la mente. Se va ese pastor, llega otro. Bueno, este pastor no tiene tanta convicción en el aspecto de la vestimenta, pues vamos a cambiar esta vestimenta holgada por una vestimenta ajustada. Quitan un conocimiento de aquí y ponen otro conocimiento. Se amoldan dependiendo de qué ritmo les toquen. A ese ritmo bailan. Porque todo está aquí, hermano. No hay convicción. ¿Sabes por qué? Porque todo está en la mente. Si tuvieras tu convicción en tu corazón, oye, ¿sabes qué? Yo no me muevo de aquí. ¿Por qué? Porque tú me quieres mover de una doctrina. Porque Dios me ha dicho otra cosa. Porque Cristo me ha dicho otra cosa. Porque la palabra de Dios en Jeremías capítulo 5, en Efesios capítulo 4, en Romanos capítulo 12, dicen esto y esto y esto. Y aquella persona, hermano, no está anclada en Dios a través de su intelecto, sino que está anclada a Dios a través de un corazón que le ha dado a Dios. Y por eso es fiel a Dios antes que a los hombres. Esta generación convencida intelectualmente, mire lo que dice allá en Jueces, capítulo 2, versículo 7. Mire la fidelidad de esta generación, Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Qué triste lo que dice el versículo, hermano. Que esta generación
sirvieron a Jehová todo el tiempo de Josué. Qué triste. Pues si está el hermano John MacArthur, entonces yo soy constante en mi iglesia. Si está el pastor ahí en esa actividad, entonces yo voy. Si no está, no. Esta gente fue fiel a Dios. Pero porque estaba Josué. Y luego después se fue Josué, pero sobrevivieron algunos ancianos y siguieron siendo fieles. Oye, ya no hay quien me evalúe, ya no hay quien me reprenda físicamente, ya no hay a quien llenarle el ojo, ya no hay con quien quedar bien. ¿Sabes qué? Cada quien aquí se va, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Aquí ya no hay nada más que hacer. Está el Dios vivo y verdadero, al cual debes llamar incondicionalmente. Ama a Dios con amor inalterable, dice la palabra de Dios allá en Efesios. Pero hermano, la gente convencida intelectualmente hablando, son fieles a Dios mientras está aquel predicador, mientras está aquel pastor, mientras está aquel evangelista, mientras está aquel personaje elocuente. Hermano, bueno, si viene mi esposo a la iglesia, voy a la iglesia. Si no va, yo no voy. Si mi esposa me acompaña, yo voy a la iglesia. Pero si no va, yo tampoco voy. Hermano, ¿a quién eres fiel? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Vas a servir a Dios mientras estés hermano? ¿Mientras estés hermana? ¿Mientras estés pastor? Hermano, tu fidelidad es de plástico, hermano. Tu fidelidad no es de acero. Estás convencido, pero en tu intelecto, no en tu corazón. Josué para este tiempo era un hombre de mucho colmillo, de mucha edad, de mucha experiencia, un hombre ya anciano. Tenía mucha capacidad de discernir lo que estaba pasando entre el pueblo. Él sabía las palabras infladas que le estaban hablando. Él ya sabía cuál era la respuesta que tenía que decir al pueblo. Y Josué estaba esperando que dijeran, vamos a quitar los dioses en este momento. Era todo lo que quería escuchar Josué. Pero hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y terminaron y Josué pensó en su mente o en su corazón, este pueblo está convencido, pero nada más en su mente. Realmente no va a haber un cambio aquí. Y mire lo que dice allá en el capítulo 24 de Josué. Es interesante lo que nos dice Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y alguien de nosotros pudiéramos haberle dicho a Josué, oye Josué, pero ¿por qué dices que no van a servir a Dios? ¿No ves que te están diciendo que van a servir a Dios? ¿No ves que están hablando muy bonito? ¿No ves que están diciendo que ellos fueron sacados por Dios de Egipto con grandes señales, que los cuidó Dios por todo el camino, etcétera? Y Josué, hermano, nos hubiera contestado, lo que tiene este pueblo es puro convencimiento intelectual, no hay un verdadero arrepentimiento, porque en este momento tienen que concentrarse en acciones y en hechos, más que en palabras. ¿Cuántas veces, hermano, uno pretende arreglar las cosas hablando, diciendo, argumentando? Y no se trata de decir nada, simplemente se trata de hacer algo, hermano. No digas nada, nada más hazlo. Nada más concéntrate en hacerlo. Dice el versículo 23, quitad, los vuelve a decir, pues ahora los dioses ajenos
que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ahí está. Josué les dice, no quiero su mente. Dios no quiere su intelecto. Lo que Dios quiere que ustedes le inclinen es su corazón. ¿Cuántas veces, hermano, se puede engañar a otros con el intelecto, con el razonamiento, al menos lo que parece un razonamiento? Pero el Señor, por eso dice en Proverbios 23, dame, hijo mío, tu corazón. No dice tu mente, tu intelecto, tu memoria. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dice el versículo 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Josué, hermano, pobrecito, se fue a la tumba y no se fue convencido del compromiso del pueblo. Usted sabe, hermano, que se pueden pronunciar las palabras correctas sin verdaderamente estar pensando en lo que se está diciendo o sin tener un compromiso con lo que se está diciendo. Cuando Samuel reprende a Saúl porque no aniquiló a Amalek, él dice ya en primera de Samuel 15:24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Oiga, qué interesante. Esto es correcto, esto era verdad. Pero hermano, ¿qué hace después de eso? Le dice a Samuel, pero desciende conmigo, por favor, para que adore a Dios y los ancianos vean que tú estás conmigo. No había arrepentimiento. Judas, hermano, dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, pero no se arrepintió. Fue y se suicidó. No se puede vivir, hermano, la vida cristiana con puro convencimiento intelectual de las doctrinas. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, hermano, hay gente que se expresa bien, habla bien y parece que está muy cerquita de la verdad, pero como que falta ese paso, como que falta, hermano, es una línea y como que están a punto de cruzarla, pero no la cruza, bien cerquita, a punto de. El Señor les habla, hermano. Mire, cuando Dios te habla en una predicación, cuando el Señor te da en el mero centro de la necesidad, y tú dices, eso estuvo muy bien, Dios me habló, y después de eso no haces nada porque se te olvida, hermano, tú estuviste muy cerquita de cruzar la raya, pero no la cruzaste. Usted sabe, hermano, que Agripa, después del tremendo sermón que le da Pablo, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué está pasando con Agripa? Estuvo a punto de cruzar la línea hacia la salvación, pero no la cruzó. ¿Y sabe qué le dijo Pablo? Le dijo, bueno fuera que por poco, por mucho. ¿Sabe qué le está diciendo? Da lo mismo. Que estés bien cerquita o que estés a 800 kilómetros, da lo mismo, sigues perdido. Y hermanos, cuando Dios te habla, pero no baja, hermano, de tu intelecto al corazón, la palabra de Dios de tal manera que no te lleva a hacer cambios grandes y profundos, espectaculares para la gloria del Señor. Tú te convenciste intelectualmente, pero no en el corazón. No en el corazón. Dice la palabra de Dios allá en Marcos 12:32, Jesús hablando a los escribas. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos
y sacrificios. Y mire lo que contesta el Señor Jesús a estas lindas frases piadosas de los escribas que el día de mañana lo iban a crucificar. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a los escribas? Están bien cerquita. Pero no cruzaron, hermano. No cruzaron. ¿Por qué no cruzaron? ¿Sabe por qué? Porque todo se quedó en la mente. Todo se quedó en la emoción. Oh, hermanos, si bien es cierto, la palabra de Dios afecta el intelecto, afecta el razonamiento, afecta las emociones, pero si solamente se queda en eso, tú estarás a punto de haber tomado una decisión, pero no la tomaste. Estuviste a punto de haber cruzado la línea, pero no la cruzaste. Estuviste a punto de haber tomado una decisión bien importante, pero no la tomaste. Jesús les dice a los escribas: no están lejos del reino. ¿Saben la doctrina? Jesús les decía al pueblo: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque, hermano, en teoría, en muchas enseñanzas, los escribas y los fariseos estaban bien, en doctrina. En muchas enseñanzas el aspecto técnico estaba bien. Pero ¿por qué, hermano, terminaron crucificando a Jesús? Porque nunca se convirtieron. Nunca se convirtieron. Vivían una vida moralista, vivían una vida ordenada, vivían una vida con ética hasta cierto punto, pero todo se quedó en eso. Hermano, la transformación que el Señor da es más allá que la emoción y el sentimiento y el razonamiento. Es una transformación operada por el fuego del Espíritu Santo, hermano, en el corazón de la persona que se arrepiente. Hay cambio sustancioso. El pueblo, hermano, puede tener las palabras correctas. De hecho, Jesús califica el aspecto técnico del pueblo ahí en Mateo 15:8 y les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo habla bien, el pueblo se pronuncia bien, el pueblo dice bien, pero el corazón lejos de Dios. Ahí está la pura finta nada más. Oye, tan piadoso que se miraba. Oye, hasta traía sotana. Oye, hablaba bien bonito. Luego, hermano, algunas personas caen, algún ujier, algún diácono, incluso algún pastor en algunas iglesias donde estuvieron ministrando por 15 o 20 años, caen estrepitosamente, hermano. ¿Qué pasó? Había mucho convencimiento intelectual de muchas cosas de Dios, pero no había afectación de las cosas de Dios en el corazón de esas personas. Pudieron engañar a todos. Pudieron engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la congregación, a las iglesias. Pero tarde que temprano, hermano, se desveló lo que había ahí en el corazón. Un verdadero arrepentimiento, hermano. En un verdadero arrepentimiento hay temor. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No dice: oh Jehová, escuché tu palabra y la memoricé. No dice: oh Jehová, escuché tu palabra y me pareció sumamente interesante. No dice: oh Jehová, oí tu palabra y tuve una enseñanza teológica muy buena. No dice eso Habacuc. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tuve temor. ¿Por qué? Porque me comparé a la luz de la palabra de Dios y me veo bien falto. Ay de aquel cristiano, hermano, que se ve completo.
Ay de aquel cristiano que piensa que tiene muy poquitas cosas que cambiar, si es que piensa que tiene algo que cambiar. Habacuc no era de esos cristianos, hermanos, sobrados y jactanciosos. Habacuc dijo: escuché tu palabra y tuve temor. ¿Por qué? Porque no soy lo que debo de ser. Porque no estoy actuando como debería actuar. No soy el padre que debería de ser. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Humildad. Humildad. Dios soporta a los soberbios. Un verdadero arrepentimiento tiene un temor. En un verdadero arrepentimiento hay frutos. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No hagas frutos dignos de un intelecto convencido. Sí, porque hay frases muy propias de un intelecto súper convencido. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Después de 3 días, ahí anda igual. Hay palabras, hermano, que son consonantes a un intelecto súper convencido. No, de aquí en adelante yo voy a cumplir como padre en mi casa. Y hermanos, después de 2 horas ya se nos olvidó. Dice la Biblia: haz pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted sabe que hay un tipo de acción que convence a los demás porque uno dice: esto está directamente relacionado con un verdadero arrepentimiento. Esto no es promesa. Esto es una acción que tiene que ver directamente con un verdadero arrepentimiento. Porque si no estuviera arrepentido, no estuviera haciendo esto. Si no estuviera arrepentido, no estuviera haciendo esto. Si el hijo pródigo no estuviera arrepentido, no hubiera regresado con su padre y no le hubiera dicho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No hubiera hecho eso. Si aquellos brujos y hechiceros que se convirtieron en Éfeso no estuvieran verdaderamente arrepentidos, no estuvieran quemando los libros de hechicería en la plaza pública. Y eso fue lo que hicieron. Si Zaqueo no estuviera verdaderamente arrepentido, no hubiera regresado la mitad de sus bienes a los pobres y cuadruplicado a que había defraudado. Esos eran frutos dignos de un arrepentimiento, hermano. ¿Quieres convencer? Haz frutos dignos de arrepentimiento. Déjate de palabras. Déjate de volumen. Déjate de promesas. Céntrate en frutos dignos de arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, hermano. Hay fe, hay temor. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Y en último lugar, hay fe. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Escucharon, recibieron la instrucción, pero sin fe. En esta noche, hermano, usted ha escuchado una instrucción, ha escuchado una predicación. La pregunta es: ¿le va a añadir fe? La fe, hermano, produce obras. No es al revés. Las obras no producen fe. No, la fe produce obras. Unas obras que se hacen sin fe son obras dirigidas hacia uno mismo. Pero unas obras que vienen de la fe no son dirigidas a ti, son dirigidas para la gloria del nombre del Señor. Te llevan a la acción. Toda fe lleva a la acción. Y la palabra de Dios, hermano, debemos de escucharla con fe. Cada vez que uno escucha una predicación y puede decir: qué buena predicación, y puede decir: oh, Dios me habló, pero no aplicas fe, no vas a hacer nada, hermano. No vas a hacer nada. Dios no quiere que tú digas: oh, qué buena predicación. Oh, hermano, Dios no quiere que digamos nada. Dios nada más quiere que hagamos cosas para su gloria. Señor nos ayude, hermanos, y nos alejemos del convencimiento intelectual. Y hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, operado por el Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Gracias te damos por